Hoy vamos a... Nuestro objetivo es el siguiente, que es determinar la forma paramétrica de una línea de contorno, una isolínea de un campo escalar en el plano XY. Un campo escalar definido en el plano XY. ¿De acuerdo? Fijaos que lo que quiero es no la forma implícita, sino la forma paramétrica de esa línea de contorno. Recuerdo que una línea de contorno son aquellos puntos, no todos, son aquellos puntos, están unidos por una línea, aquellos puntos que tienen el mismo valor en el campo escalar. Bueno, vamos a utilizar un ejemplo de campo, lo mismo que con vuestros compañeros. Si el campo es F en el plano XY, pues va a ser 1, por ejemplo, de la forma seno de x por y más 5 veces seno de x al cuadrado seno de y al cuadrado. ¿De acuerdo? Este va a ser mi campo. Y el punto, o la línea de contorno que vamos a querer determinar, pues va a ser aquella que pase por un punto cualquiera. Vamos a decir, por ejemplo, que pase por el punto x igual a 2 e igual a 1. Ahora veréis por qué escojo este punto. La línea de contorno, bueno, es bonita. ¿Entendido el problema? Vale, pues vamos a ver si lo logramos. Sobre todo entender hacer y entender cómo lo vamos a resolver con el ordenador. Esto se podría resolver a mano si el campo escalar no es demasiado complicado, se podría hacer también con papel y boli simplemente. Primero, para hacernos una idea de con lo que nos estamos enfrentando, vamos a definir, primero quiero que me defináis con matemática, definir el campo. Eso quiere decir, con esto quiero decir definir, darle un nombre. Darle un nombre, por ejemplo, field. Ese va a ser el nombre que vamos a utilizar. Que no sea demasiado corto, F, ni demasiado largo. Que dé idea con lo que estamos tratando. Field. Es una función de dos variables. Lo primero, tendremos que definir eso. Y segundo, para hacernos una idea rápida de cómo son las líneas de las curvas de contorno, pues vamos a representar las líneas de contorno en la zona, en la región del espacio, en una región cuadrada, tal que x está comprendido entre 0 y pi, e y entre 0 y pi, en esa zona del espacio, cuadrada. Bueno, pues vamos 2 o 3 minutos. Empezad. La única manera de aprender es cometer errores. Por eso quiero dejaros no escribirlo yo directamente, luego lo hago yo, no os preocupéis. Pero quiero que os equivoquéis un poco. Entonces, lo primero es definir el campo, darle un nombre para que podamos trabajar con él luego tranquilamente, derivarlo si lo necesitamos, representarlo, por ejemplo, también. Y luego, por último, haremos, naturalmente, determinar la forma paramétrica de una de ellas, ya sabiendo qué forma va a tener. Vamos a hacer una pausa. Os estaba diciendo, vamos a definirlo
esa función, vamos a llamarla field, entonces, como cualquier función, corchete, va a ser una función que depende de dos variables en mi caso. Entonces le tengo que decir, como en todas las funciones en matemática, el corchete y y llamar, la forma más sencilla de definir una función es darle nombre a las variables en la definición. Eso no sería necesario, se puede hacer de otra manera, de más maneras. Por ejemplo, se puede definir incluso sin darle nombre a la función en sí. Ya lo digo, ahí lo tenéis. A veces se hace porque es más comprimido, es más útil. En nuestro caso no, con vosotros le voy a dar un nombre. Y a las variables les voy a dar el nombre solamente en la definición, x, ya veis, eso es, cuando escribo x barra, lo que le estoy diciendo es, va a haber una primera variable que en la definición la llamo x, coma, una segunda que voy a llamar y. Con eso ya he dicho que va a ser una primera, no necesitaría, con eso estoy diciendo, no necesitaría poner x e y. Podría utilizar otro tipo de signos que serían primera variable, segunda variable. Y ahora le tengo que decir qué hago con la primera, cómo hago la combinación de las dos para que me dé un resultado numérico. Numérico o no numérico. Puedo utilizar dos puntos igual o igual no está mal. Voy a utilizar dos puntos igual. La diferencia es cuando quiero que se ejecute. Me da igual, en vuestro caso, en este problema, no hay ninguna diferencia. Y ahora, como ya otra cosa, ¿os dais cuenta de que esto está en azul? Claro, todavía no hay nada definido con ese nombre. Si no, si hubiese definido yo antes algo con ese nombre, estaría en negro, ya directamente. Y me saldría además una indicación de cómo podría completar el nombre completo de la función. Bien, otro error es el seno con mayúscula, no con minúscula, no sen, sino todo es inglés, sin, y todas las funciones ya definidas en matemática están con mayúscula. Por eso os recomiendo que escribáis las vuestras con minúscula, nombre de parámetros o de funciones con minúscula. Corchete, no paréntesis. Y ahora tengo x por, si pongo xy, por ejemplo, ahí eso no es x por y. Yo dejo espacios, ¿por qué? Soy el profesor y normalmente no escribo el punto de multiplicar. Cuando estéis en mi posición podréis determinar cuál es la notación que vosotros queréis. Pero no me molesta en absoluto que escribáis el signo de por. Sí, así. Esto es x por y, x espacio y. Más, el otro término era 5 veces el seno de x al cuadrado. Todo esto lo estoy haciendo con combinación de teclas, que lo tenéis lo recuerdo, en las paletes estas. Se puede escribir de diferentes maneras, según uno esté acostumbrado y le guste más. Cada uno a su manera. Y por el seno, ¿no? Si no me equivoco, esa era la definición que tenía de mi campo. Y ahora lo tengo que ejecutar, ¿sí? ¿Cómo elevas al cuadrado? Has ido aquí a las paletes. Has ido aquí a esto, control 6. Por eso digo que eso es la práctica. Se puede utilizar otro signo, ¿no? El gorrito, sin ningún problema. Estaba diciendo, ahora lo he ejecutado. Ahora ya ha pasado a negro, eso ya está definido. Y puedo ver cómo, si de hecho introduzco, ¿no? ¿Habéis visto cómo según voy escribiendo me aparece ya aquí abajo el nombre, ¿no? Solo hay una función que empiece por f y y, que es la que he definido yo. Sí. Por ejemplo, 1.2 menos 3.4. Efectivamente, si yo la utilizase, fijaos que está definida con 2, no con 3. No da ningún error. Es decir, con esto quiero decir que a veces se pueden definir funciones
con el mismo nombre, con 2 variables, 3 variables. ¿Por qué es útil? Bien, pero tal como la he construido yo, funciona estupendamente. Y podría representarla. Quiero una representación de las líneas de contorno. Pues esto es lo más útil. Para que os deis cuenta de que aquí el X y el Y no significa nada más que es primera variable y segunda variable, que yo no me he casado con esos nombres, no tengo por qué utilizar los nombres para las variables siempre X e Y, sino el que yo quiera. Voy a utilizar ahora 2 diferentes, U y V. He dicho en la zona del espacio, desde 0 hasta pi. Hasta pi. Uy, ahí por ejemplo, fijaos, la lista, le tengo que decir la lista del intervalo de valores dentro del cual quiero yo representar. Y ahora, como es en 2 dimensiones, lo mismo para V. Bien rápido, bien bonito. Con esto nos estamos enfrentando, por así decirlo. Yo os había dicho, vamos a buscar una en particular, la que pasa por el punto 2,1, pues más o menos será este huevo que tengo yo aquí, justo, por esta zona. Esta es la ecuación paramétrica que vamos buscando de esta curva. ¿Vale? Para que os deis cuenta en las definiciones que hay, o sea, esto es solo un poquitín de lo que se puede hacer muchísimas cosas. En particular, hubo una pregunta ayer de una compañera vuestra, que fue la siguiente: oye Miguel, en las definiciones puedo definir funciones a trozos. Ella me dijo en un intervalo, o sea que yo le dije, no solo en un intervalo, sino además puedes definir funciones a trozos, es decir, que en un intervalo valga una cosa, en otro intervalo valga otra. Y le he dicho, hazme esa pregunta por correo electrónico o en Moodle. Y en ese momento la contesto. ¿De acuerdo? Y os invito, o sea, lo dije todo encantado. Lo mismo, por favor, preguntad, que estoy a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Pero tenéis que romper el hielo vosotros. Yo, si me lo queréis mandar por correo, las subiré a Moodle sin nombre, para que os animéis unos a los otros a preguntar cosas. En el momento en que me sienta agobiado por preguntas, os lo diré. Hasta ese momento, nada. Bien, estaba diciendo, hombre, puede ser interesante, fijaos que aquí funciona, he puesto 2 números reales, 1,2 menos 3, podría poner 2 enteros, si quiero 2, 3. Fijaos que eso me lo está contestando, pero me lo da con precisión total, que de 2 y 3 sabe todo. Si yo quisiese el valor numérico de esto, le estoy diciendo, dame el valor numérico de lo anterior que has hecho. El porcentaje es justo lo último que has hecho. ¿Habéis visto la pequeña diferencia? Hasta que no le digo, dame el valor numérico aproximado. Eso es un valor numérico aproximado de lo anterior. Pero bueno, también podría trabajar con esta función con números complejos. ¿Por qué? Esa función no tiene por qué ser real. Ni las variables tienen por qué ser reales. Ahora voy a coger un número complejo, por ejemplo, para la variable x. Parte real 2.1, si queréis, más la parte imaginaria. ¿Cómo escribo yo la parte imaginaria? El número i, complejo puro, imaginaria puro. Este sería i, o i mayúscula. Si vais a la... y representa es decir, que trabaja con complejos, por supuesto. Incluso hace diferencias entre los infinitos en el plano complejo. También, a veces. Cuando hacéis límites con números complejos, él te dice si tiende a infinito en el eje imaginario o en el eje real. Cosas de esas. Bueno, pues ahí tendría, por ejemplo... Es más bonita esta. ¿Habéis visto cómo he dado un espacio? ¿Lo habéis oído? Si pongo esto no es i por 4.
Vamos a poner uno más pequeño, 0.3. ¿Vale? Esto para la primera variable. Y para la segunda voy a poner la real, 1.2. Ahí tenéis el resultado de aplicar nuestro campo a las dos variables, una es compleja y la otra es real. Y os da el resultado, que es complejo. Ha hecho los cálculos correspondientes y os lo da. Hombre, en este caso, nuestro problema físico, yo estoy trabajando con un campo que es un campo escalar real y las variables, es el espacio, son reales. Entonces, ¿podría hacer una definición de una función y obligarle que únicamente aceptase números reales y no complejos? Sí, lo veis. A ver cómo lo hago ahora a continuación. Voy a copiarlo por vagancia, voy a darle otro nombre. En vez de field voy a llamarle función f real. La definición va a ser la misma, simplemente estoy dándole otro nombre. Y ahora la pequeña diferencia. Le voy a decir, va a depender de dos variables, como antes, y la primera va a ser real y la segunda también va a ser real. Estos signos, lo único que te está diciendo es es un pattern, en inglés la palabra pattern. Entonces le estoy diciendo el pattern de la primera variable va a ser real y la segunda también va a ser real. Si vais a la documentación y buscáis, se puede hacer cosas preciosas con esto. Por ejemplo, ¿no? Veis que hay un montón de... especificando tipos de expresiones en patterns. Que sea solo entero, que sea solo real, complejo, una lista símbolo o incluso una cosa que defináis vosotros. Si yo ejecuto esto, ahora, fijaos, si yo intento con números enteros, 2,3, esos son dos números enteros, no te hace nada, porque solo está definida para números reales, no enteros. Fijaos la pequeña diferencia entre 2 y 2 puntos. Uno es real y el otro es entero. De uno lo sabe todo, del otro lo sabe hasta, por defecto, 16 cifras de precisión. Bueno, esto te permite hacer definiciones mucho más elaboradas de funciones. Bien. Pero volvamos a lo nuestro. Ya sabemos que tenemos por aquí las líneas de contorno. Incluso yo podría buscar, si queréis, en vuestro caso... Voy a hacer una modificación un poco así más bonita de esta representación. Si yo quiero solo fijarme en una, imaginaos que yo busco las líneas de contorno cuyo valor sea igual a... el valor que yo quiera, entre menos 2 y más 2. Voy a copiarlo, que así voy más rápido. ¿No? Esto es lo que tenía antes. Voy a modificarlo. Y ahora le voy a decir el contorno. Esto es una opción. Si pongo un número es que haga ese número de líneas de contorno, no la línea que pase por que tenga un valor determinado. Si pongo ahí, por ejemplo, voy a quitarle los colores. Únicamente he extraído la del menos 2. Si yo quisiese ver cuál es cualquier valor en un intervalo determinado, pues puedo manipular este valor de la línea de contorno que yo quiero. Con esto nos vamos acostumbrando a que aquí estoy llamando a una función por otra función que llama a otra función y uno puede hacer, fijaos, con... Esos son muy pocos signos.
Siempre les digo vamos, a los alumnos, vosotros me cogéis MATLAB, o me cogéis Maple, o me cogéis lo que queráis. Me traéis algo que haga exactamente lo mismo que he hecho yo, con menos signos, no bastantes, con unos pocos menos ya me vale, de una manera más sencilla. Entonces yo lo veré con interés. ¿De acuerdo? O sea, que es una invitación, ¿eh? No ahora, sino dentro de 2 años, me viene, oye, pues Miguel, eso mismo que hacías con nosotros, lo hago yo con otro programa de una manera más sencilla para los alumnos, por ejemplo. Yo lo miraré con mucho interés, por supuesto. Bien, entonces aquí voy a manipular esto. Voy a darle un nombre, cont. ¿Os dais cuenta? Lo que voy a manipular es esta expresión. Ahora ya no hay un número, sino un parámetro. He dicho desde -2 estados, ¿no? Uy, desde menos, no desde. Esta es la correspondiente a 0,86. Bueno, así uno va cogiendo prácticas. Sobre todo manipular está muy bien para hacer cosas en las que uno quiere cambiar el valor de parámetros sin necesidad de tener que estar ejecutando continuamente y volver al principio. Estupendo. Pues ya hemos representado y ahora volvamos a nuestro problema. Yo quiero la forma paramétrica de una de ellas, la que pasa por el punto 2,1. A ver cómo lo conseguimos. Tenéis que daros cuenta de lo siguiente. El problema es un problema como si fuese de mecánica. Más o menos 2,1 corresponde a estos, os había dicho. Imaginaos que tenemos una línea de contorno, es una trayectoria. La trayectoria que puede seguir un cuerpo. ¿De acuerdo? Imaginémonos que yo tengo aquí la partícula y está dando vueltas por aquí. Imaginémonos que yo conozco cómo es la velocidad de ese cuerpo en cualquier punto del espacio. Si está ocupando un punto, yo conozco su velocidad. Conozco V. Es decir, que tengo V de X y V de Y. O sea, que si yo coloco el cuerpo en la posición 2,1, tendrá una velocidad dada de esta manera. Y yo quiero ahora hallar la trayectoria que sigue ese cuerpo. ¿Cómo lo puedo hallar? El dato es la velocidad y yo quiero la trayectoria en forma paramétrica. O sea, tendré que dar, si quiero la trayectoria, naturalmente, tendré que decir cuánto vale X. El parámetro, ahora ya estoy poniendo la analogía con el movimiento de un cuerpo, pues el parámetro, todo el mundo está pensando el tiempo. Vamos a llamarle t. X de t e y de t. Es decir, será hallar X de t e y de t. ¿Cómo lo hallo? X de t y de t. ¿Qué pensáis? El dato es la velocidad, conozco la velocidad y quiero la posición. Integrando, por supuesto, es decir, cogiendo la definición de velocidad. ¿No? Integrando esta ecuación, si es posible. O sea, si no es muy complicado a mano, se puede integrar. Es decir, esto es por supuesto, es una ecuación vectorial, en nuestro caso bidimensional, tendremos v de x igual a y v de y igual a
en coordenadas cartesianas, tendremos esto. Son dos ecuaciones, me parece la derivada primera. ¿Cuántas constantes de integración necesito determinar? ¿Cuántas condiciones iniciales? Lo de inicial porque estoy pensando que el parámetro es el tiempo. ¿Cuántas condiciones iniciales necesito? Naturalmente, ¿dónde se encuentra el cuerpo en un instante dado? Por ejemplo, en el instante t igual a 0. Es decir, más x de 0, lo que valga. En nuestro problema x de 0 va a ser 2 e y de 0 va a ser 1. ¿No? La posición que tiene el cuerpo en el instante inicial. Coordenadas 2, 1. Conozco la velocidad en cualquier posición que vaya a ocupar posterior e integrar. Bueno, eso se puede hacer a mano si, digamos, el sistema de dos ecuaciones no es complicado, es decir, que podría ser un ejercicio perfectamente en el aula, sin ningún problema. Tengo lo único que buscar un campo que no sea complicado, o si estamos aquí hoy, por ejemplo, con el ordenador, pues no me tengo que preocupar si es complicado o no, porque me lo va a hacer el ordenador por mí. Pero la forma de hallarlo es la misma. Bien, si lo quiero hacer con el ordenador, uno diría, es integrar, podría buscar, ¿no?, utilizar integrate, o todavía muchísimo mejor, porque a lo mejor la forma de la integral, ¿no?, si yo utilizo integrate, ahí tengo que hacer transformaciones de tal manera que la integral solo me aparezca una variable dentro de la integral, y a veces no es posible. Pero yo tengo una forma que en el fondo es integrar, que es resolver este sistema de ecuaciones, una ecuación diferencial que es solve, está integrando también. Y esta es todavía más útil que la otra, porque ahí ya no me tengo que romper la cabeza de si tengo que poner la integral, despejar, separar variables. ¿Se pueden separar las variables? A lo mejor no. ¿Eso quiere decir que no puedo resolver el problema? No, por supuesto que lo puedo resolver utilizando esta función, resolviendo la ecuación diferencial. ¿Entendido? Esto es lo que vamos a utilizar, una de ellas, de esta familia de funciones, dentro de un momento. Muy bien. Entonces, el asunto es, perfecto, si yo conozco la velocidad, fijaos, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. ¿No? Es tangente, y la trayectoria es mi línea de contorno. En mi problema. Eso quiere decir que si yo de alguna manera determino cómo es un vector velocidad, un vector tangente a la línea de contorno, en cualquier posición, tengo el problema prácticamente resuelto, ya cuesta abajo. Pues ahora viene el asunto. ¿Qué vector es tangente a la línea de contorno en cada punto? Habrá muchos. Un vector... Ay, qué mal escribo. Tangente a la línea de contorno. ¿Y qué herramienta vamos a utilizar? Pues no solo va a ser decir este, sino tengo que demostrar que eso es correcto. ¿Qué hemos visto nosotros en clase? Hemos visto la definición de gradiente de un campo escalar. Es decir, que me voy a basar en el gradiente. En el vector gradiente. Tiene componentes, la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y. Estas serían las coordenadas cartesianas en el plano xy de ese vector gradiente. El vector gradiente, como estuvimos viendo el otro día, el sentido físico es la dirección en el espacio y el sentido para el cual uno se mueve
en la dirección en la que el campo crece de manera máxima o, bueno, si es negativo, mínima. Las direcciones de máximo crecimiento, eso me da la función escalar, del campo escalar, eso es lo que me está dando el gradiente. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Y uno diría, anda, pues eso gráficamente me da la impresión de que el gradiente de ese vector va a ser perpendicular a la recta tangente a la línea de contorno en cualquier punto, ¿no? A la línea de contorno en cada uno de los puntos. Cada punto de la línea. Esto es una afirmación que, bueno, parece que es bastante, y es cierta, pero yo no me conformo con afirmar esto, sino que quiero la demostración. De hecho, podría ser ya un ejercicio este. ¿Por qué? Porque os he explicado en clase ya todo lo necesario para poder deducirlo. Y no es complicado. O sea que si habéis estado atentos cuando yo definía el gradiente, su significado físico, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer yo, no os preocupéis. Vamos a ver. ¿De dónde sacaba yo, de dónde obtenía yo y definía yo el vector gradiente? Cuando yo me fijaba en cómo variaba el campo escalar. Cuando yo me muevo, estoy en un punto y me muevo en una dirección, una distancia infinitesimal, el campo escalar cambia en una cantidad infinitesimal diferencial de f. ¿No? Y ese, ¿cuánto vale? El cálculo me dice que va a ser la derivada parcial, cuánto cambia en una dirección más lo que cambia en otra dirección. Este es el diferencial total en f. En esto me basaba yo para decir, esto no es nada más que un producto escalar de dos vectores, uno que defino yo y llamo yo gradiente de f, escalarmente por el vector en la dirección en la cual me estoy desplazando, moviendo. Diferencial de este vector tiene componentes, diferencial de x, diferencial de y, y este, que es al que llamo yo gradiente. Entonces estoy multiplicando escalarmente esos dos. ¿Recordáis? Eso era el resultado. Es decir, que si me muevo en uno con una dirección determinada, obtendré un cambio infinitesimal, uno determinado. Según la dirección en la que me mueva, ese cambio es diferente. Claro, ahí es donde veíamos decir, anda, ¿y en qué dirección y sentido me tengo que mover para que el cambio sea máximo? Si esto no es nada más que un producto escalar, tendré el módulo de uno por el módulo del otro, por el coseno del ángulo que forma ambas direcciones, ambos vectores, mejor dicho. El coseno varía entre -1 y +1. ¿Para qué ángulos tengo creciente, máximo, +1, ¿no? Módulo de uno, módulo del otro, por +1. Ese sería el valor máximo. Pues cuando ambos vectores tienen la misma dirección, es decir, y el mismo sentido. Es decir, me tengo que mover en la misma dirección que este vector, en cada uno de los puntos del espacio. Ese era el sentido físico. ¿De acuerdo? Si voy con -1, decreciente. Vale. Bueno, ¿y si yo me muevo en la dirección para la cual no hay cambios? ¿Qué dirección es esa? O sea, ¿en qué dirección me tengo que mover yo para que no cambie el valor del campo? Es decir, que esto sea cero. Naturalmente, cuando esto sea cero y eso se cumple, si alfa es igual a más o menos pi medios, radianes, 90 grados. Y ahora ya sí he demostrado lo que yo quería. Fijaos, va a ser aquella dirección en el espacio que sea perpendicular, más o menos 90 grados, al vector gradiente. Claro, yo me estoy moviendo en esa dirección perpendicular al vector gradiente, no cambia el campo. Precisamente voy a otro punto con el mismo valor del campo, es decir, estoy sobre la isolínea. ¿Está claro? Por eso decía que esto lo vimos el otro día en clase, esto lo hice también en clase,
Esto lo hice también en clase, la única pequeña diferencia es que en vez de buscar el valor máximo, es el valor para el cual es 0. Bien. Eso quiere decir que ya tengo v, la velocidad, ¿no? Vamos a ver si lo habéis pillado. Vamos a dar valores numéricos. Si yo tengo un vector en el plano XY de valores, de coordenadas x igual a 5 e y igual a 3, por ejemplo, decidme un vector que sea perpendicular a ese, que lo haya girado 90 grados. No dice. ¿Qué vector? Hay muchos, hay infinitos. A ver, ¿qué vector? Pero Miguel me está pidiendo solo uno. Quiere uno que sea perpendicular. Eso significa que el producto escalar sea 0. Hombre, yo creo que a uno le viene inmediatamente a la mente escoger el menos 3, 5. Si yo hago el producto escalar de estos dos, es igual a 0, ¿no? Es decir, que si yo tengo uno con la coordenada xy, va a ser perpendicular si yo escojo, por ejemplo, hago un intercambio de las componentes y le pongo el signo menos a uno de ellos. Este vector es perpendicular. Hago el producto escalar, si este es A y este es B, A por B va a ser igual a menos x por y más x por y, igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y en nuestro caso, el vector con el cual estamos tratando no es 5, 3, no es xy, sino que es el vector gradiente. Eso quiere decir que un vector 1, cualquier proporcional a ese, también lo cumple, pero 1, yo con 1 me vale. Un vector con estas componentes es perpendicular al vector gradiente. Este es, por decirlo así, mi velocidad. ¿De acuerdo? Podemos derivar, fijaos que ya teníamos definida definido el campo en matemática. ¿Puedo hacer la derivada? Sí, ahora uno diría, hombre, con nosotros en mecánica ya has hecho, física 1, has hecho derivadas y utilizabas además, era muy fácil porque ponías primas, ¿no? Los acentos. Una manera muy rápida de poder derivar. En este caso no funciona, porque las primas solo valían para las derivadas de funciones de una sola variable. En este caso son dos variables, no puedo hacer eso. Es decir, tengo que ir a la función que hay por detrás, que es de derivar. Si yo cojo... que llamaba field, ¿no? Field. Y hago esto, me está dando la derivada parcial del campo con respecto a x. O sea, imaginaos, esto ya me lo ha hecho la máquina, no sería difícil a mano. Sabéis derivar. En todos los grupos he visto que eso ya lo tenéis claro, no creo que haya ninguna. Si f era seno de x por y más seno de x cuadrado, seno de y cuadrado, aquí había un 5. La derivada parcial de f con respecto a x no es nada más que derivar considerando y constante. Es decir, que en este primer término esto es como si fuese un número 2, eso quiere decir que tendríamos y por el coseno de x por y. Más 5 veces, esto sería como una constante, cuando derivo con respecto a x, sería seno de y cuadrado, y ahora la derivada de seno de x cuadrado con respecto a x, regla de la cadena, tendríamos 2x por el coseno de x cuadrado, que es justo lo que me hacía la máquina, pero ya no me tengo que preocupar de hacerlo a mano. Y para ahí lo mismo. ¿Está claro? Bien. Es decir, que tengo que resolver, me lo puede hacer, y tengo que resolver este sistema de ecuaciones para llegar a obtener la trayectoria. Vx era VI era más, y esto decíamos que era nada más la derivada de x, estábamos llamando al parámetro t, la derivada de y con respecto a t, con las condiciones más
las condiciones, que x en 0 sea igual a 2 e y en 0 sea igual a 1. Las incógnitas son naturalmente x de t e y de t. A resolverlo y utilizáis $2, 1 minuto escaso, y luego pongo yo a hacerlo, pero tenéis que intentarlo. N de solvarlo. Vamos a resolverlo. Si yo lo escribo así, lo estoy escribiendo mal. Fijaos que no me aparece ninguna indicación. Es así, con las mayúsculas correspondientes. N de solvarlo. Muy bien. Voy a ponerlo en columna para que veáis bien los pasos. Lo único que hay que decirle cuáles son las ecuaciones del movimiento, entre comillas lo del movimiento, las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del sistema con el cual estamos nosotros trabajando. Las condiciones iniciales son también ecuaciones, decirle cuáles son las funciones incógnitas y en qué intervalo de valores, porque esta es numérica, del parámetro vamos a integrar y liquidar. La lista de ecuaciones. Podía hacer las derivadas fuera y meterlas dentro a mano, esa sería una posibilidad para vosotros, sería el primer pensamiento y lo mejor para vosotros, pero lo voy a hacer ya directamente, que me derive y me haga la ecuación ella misma, la máquina. La primera era Vx, ¿no? Vx era menos la derivada de field, de field, que depende de, voy a utilizar x de t y de t. Fijaos aquí, la trayectoria es x de t, son funciones de un parámetro, x de t e y de t. Por lo tanto, tengo que poner explícitamente que x depende del tiempo o y depende del tiempo, el nombre del parámetro. No x, y. Bien, y esto lo tengo que, esta es la función. Y esta la quiero derivar con respecto a y, ¿no? Porque la componente x era con respecto a y de t. Esa es la derivada. Es una cosa parecida, simplemente le he añadido aquí el nombre del parámetro del cual depende cada una de las coordenadas. Y esto, ecuación, igual, nunca se os olvide. Cuando es una ecuación, lo que queremos representar es igual. No asignarle un valor, eso sería igual. ¿Y ahora cómo es? X', ¿no? La derivada podría poner también d, pero como solo depende de una variable, pues aquí es más cómodo utilizar directamente x'. ¿Entendido? Podría utilizar también d, de x, de t, t y cerrar. Es lo mismo que lo que he escrito aquí. Esa sería la primera. La siguiente, hombre, voy a copiar, voy a pegar, voy a cambiar. La siguiente era, en vez de con respecto a y, era con respecto a x. El signo más ya lo tengo, y esta era la componente y de la velocidad, ya tengo. Condiciones iniciales. X de 0 igual a 2, dije, ¿no? E y de 0 igual a 1. Estaba buscando la que pasa por ese punto. Ya tengo la lista de las 4 ecuaciones. 2 condiciones iniciales y sistema de 2 ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿cómo son? Le tengo que decir cuáles son las incógnitas. Son 2, por lo tanto, otra lista. Las incógnitas las he llamado x e y. Y ahora únicamente le tengo que decir, por último, el intervalo de valores dentro del cual para el parámetro t voy a integrar, porque esta integra numéricamente. Lista t desde, por ejemplo, desde 0 hasta 10. Ahí uno no lo sabe exactamente, hay que probar. Muy bien. Lo ejecuto y por lo menos la función la he llamado correctamente. A lo mejor aquí, si lo he hecho mal, esto no tiene sentido físico o matemático, estaría mal. Esto estaría bien llamado en el programa, pero ahora voy a representarlo para ver que es realmente la línea que veíamos al principio. Voy a darle un nombre a las soluciones. Como son 2, así de un solo golpe, lo voy a meter en una lista.
lo voy a llamar xsol e isol. Ya tengo las soluciones, xsol e isol. Ya tengo xsol de t e isol de t entre 0 y 10. Y para representar una curva en forma paramétrica, ¿qué función utilizaría? Forma paramétrica, parametric plot de xsol aquí no puedo irme fuera del... Hombre, podría ir, no coger 0 y 10. Si cojo más, me va a dar un aviso de que está extrapolando. Ahí tengo mi huevo, que era uno dice, uff, mucho más grande. Bueno, eso es simplemente, ¿cuál es la escala? Voy a poner la escala adecuada. Voy a decirle que no me dibuje los ejes, para que parezca, tenga la misma pinta, que ponga que lo enmarque. Esto todo son opciones. Y ahora le tengo que decir el rango, entre 0 y pi, para un eje y para el otro eje. 0, pi, para un eje, la lista en un eje, y la otra en el otro eje. Ya tengo ahí mi línea de contorno, pero a lo mejor he dado muchas vueltas ahí para construirla. Lo último, que van a ser segundos, voy a manipular eso para que os deis cuenta cómo le he construido. ¿Qué parámetro voy a manipular? El t. Uy. Manipulate. ¿Y cuál vaya a precisamente este t? ¿Cómo? ¿Por qué no pongo 0? Porque si le pido que me haga una representación de 0 a 0, me va a decir, me va a dar un aviso y no quiero que os aparezca nada en rojo. Por eso pongo un valor muy cercano a... Ahí uno ve que ha dado en 10, da muchas vueltas. Es decir, que con esto va que chuta. Porque veis el valor de t que está cogiendo. Incluso ahí doy más de una vuelta. Y ahí ya hemos obtenido la forma paramétrica de la línea de contorno que pasa por ese punto, la hemos representado. Y con esto lo dejamos. Os subiré este archivo a Moodle para que lo tengáis a vuestra disposición. Ahora apagáis, por favor, el ordenador.